en Radio Resultados. Niega la Suprema Corte al INAI la suspensión para poder sesionar con 4 consejeros. El estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador es bueno, informa el secretario de Salud Jorge Alcocer al dar el parte médico. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia oficialmente que buscará la reelección en 2024. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 25 de abril y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este martes, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dio a conocer el parte médico de la salud del presidente López Obrador. El funcionario aseguró que el presidente se encuentra bien. El estado de salud del señor presidente es bueno. La infección por el virus SARS-CoV-2 se confirmó en unas horas después de su inicio de sintomatología, como ustedes saben. De acuerdo al comportamiento de este virus, al cabo de 3 años de su actividad, durante la cual tomó varios caminos de infección este virus, el cuadro clínico de las afecciones actuales es leve, con síntomas de inflamación de las vías respiratorias altas, es decir, del tracto respiratorio de la nariz, de la garganta, y desde luego con fiebre y cansancio. Y al encabezar por segundo día consecutivo la conferencia mañanera, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, señaló que no hay nada que ocultar en la salud del presidente López Obrador. No hay nada que ocultar, hemos dicho desde el primer momento cuál es la situación y que el presidente se está recuperando. Ya el doctor Alcocer detalló incluso el medicamento, entiendo que le está siendo suministrado y está en reposo, en plena recuperación, y seguramente una vez que resulte negativo el análisis, pues ya estará presente ahí. López Hernández se refirió a la resolución de la Suprema Corte para que el INAI no pueda sesionar solo con 4 consejeros. Fue una resolución meditada y emitida conforme a derecho. Era un despropósito de los consejeros del INAI, los 4 consejeros, el que se les permitiera, violando la Constitución, funcionar con un número que la misma ley de comisionados, que la misma ley no prevé. El titular de Gobernación dio a conocer que la conversación que tuvo con senadores sobre el INAI y en la que les comunica que para el presidente López Obrador, sin el INAI es un mundo ideal, fue editada. Pues entiendo que hay evidentemente una edición y se falseó, se distorsionó el contenido de una conversación privada que yo tuve con los senadores, pero pues aquí abiertamente les digo qué fue lo que platicamos. Radio Resultados Nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, la suspensión que había solicitado para que su pleno pudiera seguir sesionando en solo 4 consejeros, en lo que se nombran los otros 3 que le hacen falta, con lo cual el pleno del INAI no podrá sesionar ni tomar determinaciones, por lo menos hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva este juicio constitucional. Por unanimidad y con 481 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló la expedición de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que propusieron y aprobaron los senadores, que resolverá en horas y en días juicios de pensiones alimenticias, divorcios, deudas por pago de rentas, adopciones, entre otros. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y del Servicio de Protección Federal fueron desplegados para reforzar la vigilancia de la Suprema Corte sin que fuera necesaria ninguna acción, pues la protesta se mantiene pacíficamente. Simpatizantes de Morena identificados con la organización Escudo AMLO reforzaron el plantón que mantienen desde hace un par de meses frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en demanda de la renuncia de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Por tratarse de una medida legítima para
que el PRI pueda competir en el proceso electoral del 2024 sin distracciones, el magistrado José Luis Vargas propuso al Tribunal Electoral avalar que Alejandro Moreno se mantenga en la dirigencia nacional hasta concluir la elección presidencial. José Luis Vargas propone revocar la decisión del INE, extender mandato a Alejandro Moreno, da libertad del partido para organizar las elecciones del 2024. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que unificará las normas para la resolución de conflictos entre particulares en todo el país, como divorcios, herencias, pensiones, juicios intestamentarios y más. Incluye homologar la oralidad de los procedimientos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó varias facultades de la Guardia Nacional en materia migratoria, intervención de comunicaciones e investigación y prevención de delitos. El proyecto estuvo a cargo del ministro Javier Lainez, en el cual analizó una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de diversas fracciones del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. Economía. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dio una plática en la Facultad de Economía de la UNAM, en la que señaló que la economía mexicana está creciendo más de lo previsto, debido principalmente al dinamismo que ha reportado el consumo privado. Indicó que también la inversión privada y la pública han sido un factor de desarrollo de la actividad productiva. Al participar en la cátedra Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2023 de la Facultad de Economía, Ramírez de la O enfatizó que el consumo privado está aportando el 70% de la recuperación, es decir, tiene mayor encadenamiento interno. Precisó que en 2022 contribuyó con el 78% a la recuperación, mientras que la inversión privada aportó 18%. Clima. Este día una línea seca que se formará sobre Coahuila en interacción con canales de baja presión extendidos sobre el norte y noreste de México originarán rachas fuertes de viento en zonas del noroeste, norte, noreste y centro de la República Mexicana. El ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe en interacción con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera provocará lluvias puntuales fuertes en Chiapas, así como lluvias y chubascos en la península de Yucatán, sureste y oriente del territorio nacional. Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que la percepción de inseguridad a nivel nacional bajó del 74% al 62%, mientras que en la capital del país pasó del 85% en 2019 al 57% en 2023. Inicios del 2019 fue la percepción más compleja. 85%, es decir, le preguntaban a 100 personas y 85 decían hay inseguridad en la ciudad. Pues eso disminuyó a 57%. Y particularmente de 2022 a 2023, pues hay una disminución muy sustantiva, de 67 a 57%, es casi 10%. Sheinbaum destacó que en lo que va de abril, el promedio diario de homicidios es de 1.5, cuando a su llegada al gobierno de la capital del país se encontraba en 4. El PAN en la Ciudad de México denunció a la secretaria de Seguridad Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, por la pinta de bardas realizada presumiblemente con recursos públicos, con la cual la secretaria busca visibilidad rumbo a la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Morena para 2024. Por segunda vez en menos de una semana, estudiantes de distintas facultades de la UNAM marcharon para exigir transparencia en las becas de manutención estudiantil, entre ellas la beca Elisa Acuña, así como la creación de una beca universal y de rango constitucional. También exigieron la instalación de comedores estudiantiles subsidiados, un alto a la represión y criminalización de estudiantes, alto a la violencia de género y cualquier tipo de discriminación. Además, manifestaron su rechazo a la Guardia Nacional. Información de los estados. Este lunes partieron hacia la capital del país aproximadamente 4,000 extranjeros que participan en la caminata, cuyo objetivo es visibilizar la situación de los migrantes y en protesta por la muerte de 40 personas ocurrida en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua. El director de la organización Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, organizador del Vía Crucis, hizo un llamado a los gobiernos federal y estatal para que se inicie un diálogo con el fin de buscar una solución al problema. Elementos de la Secretaría de Marina y personal de la aduana de Manzanillo aseguraron un cargamento de más de 8.6 toneladas de metanfetamina que se pretendía exportar vía ese puerto en el interior de más de 11,000 botellas de tequila.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se enfrentaron contra un grupo de civiles armados en Michoacán, lo que dejó 7 personas muertas. La confrontación se registró la tarde de este lunes en un predio ubicado en la localidad de San Rafael Tecario, municipio de Hidalgo, colindante con Marabatío. El Instituto Nacional Electoral recibió las boletas y la documentación electoral para el ejercicio del voto de las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero en el marco de las elecciones locales de Coahuila y el Estado de México para su próximo envío. Para ambos procesos electorales, los soples hicieron entrega de las boletas para que la ciudadanía coahuilense y mexiquense que reside en el exterior pueda emitir su voto. Radio Resultados Internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció oficialmente este martes que se presentará a la reelección en los comicios de 2024. A través de un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario confirmó de manera formal algo que había adelantado en diversas entrevistas. También hizo oficial que su compañera de fórmula será nuevamente Kamala Harris. El líder demócrata de 80 años terminaría su segundo mandato a los 86 años. La Organización Mundial de la Salud elevó el sublinaje de la variante de coronavirus Omicron XBB.1,16 de rápido crecimiento como una nueva variante de interés. En las redes sociales la variante ha sido apodada Arcturus. Actualmente es la variante dominante en la India, donde está causando una ola de enfermedades en su mayoría leves, pero se ha visto en otros 32 países, incluido Estados Unidos. Las autoridades colombianas expulsaron al dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, que horas antes entró al país de forma irregular en víspera de una conferencia internacional sobre Venezuela en Bogotá. El líder opositor venezolano Juan Guaidó llegó a la ciudad de Miami en Estados Unidos tras haber sido expulsado de Colombia por las autoridades de ese país. Tengo 70 horas o más de viaje, estoy muy preocupado por mi familia y por mi equipo de trabajo. Fueron las primeras palabras de Guaidó en Estados Unidos a un grupo de periodistas que lo esperaba en Miami. Tecnología. Google planea introducir inteligencia artificial generativa en su publicidad, una tecnología que espera incorporar en los próximos meses para ofrecer a los usuarios anuncios más sofisticados. Esto de acuerdo a información del Financial Times, que ha tenido acceso a una presentación interna de la compañía en la que explica que tiene intención de crear publicidad aún más creativa y personalizada, tal y como trabajan las agencias de marketing. Espectáculos. En entrevista con Collider, Joe Russo fue cuestionado sobre el impacto que tendrá el acceso a la inteligencia artificial en el mundo del cine y la televisión. Para él, potencialmente podrías usarlas, obviamente para ingeniar historias y cambiar la forma en las que se cuentan. Esto viene en referencia al Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, que está amenazando con una huelga si no se regula el uso de inteligencia artificial para escribir libretos. Aunque de momento la tecnología no es capaz de hacer toda una película, si bien sí puede escribir referencias de historias. Deportes. El mariscal de campo Aaron Rodgers, nombrado 4 veces jugador más valioso de la NFL, se unirá a los Jets de Nueva York tras un acuerdo comercial alcanzado con los empacadores de Green Bay, equipo que confirmó la transferencia. A través de sus redes sociales, el equipo Santos Laguna dio a conocer que Pablo Repetto es el nuevo técnico del club, luego de la destitución de Eduardo Fentanes, quien abandonó el banquillo del equipo tras la derrota de 2-0 sufrida ante el Querétaro en el partido correspondiente a la jornada 16 del Clausura 2023 de la Liga MX. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.